El Sol es una estrella situada en el centro del sistema solar y es la fuente primaria de luz y energía para todos los planetas, incluido nuestro planeta Tierra. Es una esfera gigantesca compuesta principalmente de un 74% de hidrógeno y un 24% de helio, junto con pequeñas cantidades de otros elementos como oxígeno, carbono y neón. En este video vamos a darte 6 datos escalofriantes, a la par que interesantes, sobre nuestro Sol. Así que ahora, comenzamos. El núcleo del Sol es la región más interna y central de la estrella, donde se produce la fusión nuclear y se genera la inmensa cantidad de energía que irradia hacia el espacio y hace que el Sol brille. Esta región está caracterizada por temperaturas extremadamente altas y densidades enormes. Se estima que la temperatura del Sol es superior a 15 millones de grados Celsius, informa la Agencia Espacial Estadounidense en su sitio web. La institución agrega que, en el centro de la estrella, el hidrógeno se fusiona para formar helio, por medio de un proceso conocido como fusión nuclear. La energía creada por este proceso se irradia en forma de luz y calor hacia los bordes visibles del Sol, y luego más allá de él, a través del espacio. En el núcleo del Sol, las condiciones extremas de la temperatura y presión permiten que los átomos de hidrógeno se fusionen para formar átomos de helio en un proceso que acabamos de mencionar, la fusión nuclear. Este proceso es fuente principal de la energía del Sol y libera una cantidad masiva de energía en forma de luz y calor. El núcleo del Sol es una región fundamental para comprender el funcionamiento de nuestra estrella y es el corazón donde ocurren las reacciones nucleares que alimentan la vida en la Tierra. Los científicos estudian con detenimiento esta región utilizando observaciones solares y modelos teóricos para entender mejor los procesos de fusión y las características fundamentales del Sol. El tamaño del Sol es sencillamente sorprendente, pero también puede ser aterrador. Según estudios realizados por investigadores que han empleado equipos de la NASA, el Sol es la estrella central de nuestro sistema solar, aportando calor y luz a la Tierra. Por eso no es de extrañar que sea considerado como un elemento primario para la vida de todas las especies. Alrededor del Sol orbita nuestro planeta, los otros planetas del sistema solar y también diferentes astros, meteoritos o cometas. Sabemos que es enorme, pero ¿exactamente cuánto mide? El diámetro de nuestro planeta es cerca de 12.700 kilómetros, por lo que su circunferencia es de 40.000 kilómetros. Ahora, el verdadero diámetro del Sol es de 150 millones de kilómetros, lo que equivale a 109 veces el diámetro de la Tierra. Para que quede un poco más claro, si un tren corriera a 100 kilómetros por hora, recorrería la Tierra en 16 días y medio, pero si el mismo tren a la misma velocidad recorriera el Sol, lo haría en casi 5 años. O si la Tierra fuese un grano de arena, el Sol sería del tamaño de una toronja. La diferencia del volumen entre el Sol y la Tierra es aún más sorprendente. Según los datos del diámetro, el volumen del Sol es 1.300.000 veces más grande que el de la Tierra, pero no es equivalente a 1.300.000 veces la masa terrestre, debido a que el Sol es menos denso que nuestro planeta. Esto debido a que sus capas externas son muy fluidas y se encuentran en un estado gaseoso. En consecuencia, ocupan más espacio aun cuando su masa no es mayor, datos que realmente sorprenden de nuestra estrella anfitriona. También conocidas como células de convención, son corrientes de plasma caliente que ocurren en la atmósfera solar. Las supercorrientes del Sol son el resultado de la transferencia de calor desde el núcleo del Sol hasta su superficie y la posterior liberación de esa energía al espacio en forma de luz y calor. La superficie visible del Sol se llama fotosfera y está formada por plasma caliente. Es una mezcla de electrones y núcleos atómicos libres debido a las altas temperaturas. Debido a las diferencias en la temperatura y la densidad de la fotosfera, se generan corrientes de convención. El proceso de convención ocurre de la siguiente manera. En el núcleo del Sol, donde se producen las reacciones nucleares de fusión que generan la energía del Sol, se liberan enormes cantidades de energía en forma de luz y calor. Esta energía se irradia hacia el exterior y calienta el material de la fotosfera. El plasma caliente en la fotosfera se vuelve menos denso y más ligero que el material circundante más frío. Al ser menos denso, tiende a ascender hacia la superficie del Sol a medida que el plasma caliente asciende. Se enfría y se vuelve más denso nuevamente. Al ser más denso, tiende a hundirse hacia el interior del Sol. El ciclo de ascenso y descenso del plasma caliente forman corrientes de convención, donde el material caliente asciende en ciertas áreas y el material más frío desciende en otras. Estas corrientes de convención tienen un papel crucial en la distribución del calor en la atmósfera solar y en la generación del campo magnético del Sol. Además, las corrientes de convención
También crean las conocidas manchas solares, que son regiones más oscuras y frías en la fotosfera, causadas por las perturbaciones de estas corrientes. Los ciclos solares son oscilaciones regulares y predecibles en la actividad del Sol, que se caracterizan por cambios en el número de manchas solares y otras manifestaciones de actividad solar durante un periodo de tiempo aproximado de 11 años. Estos ciclos son causados por la dinámica interna del Sol y son una parte natural de su comportamiento. Los principales indicadores de los ciclos solares son las manchas solares y las erupciones solares. Las manchas solares son regiones oscuras en la superficie del Sol que están asociadas con campos magnéticos intensos. Las erupciones solares, por otro lado, son explosiones de energía en la atmósfera que liberan la radiación y partículas cargadas. El ciclo solar típico consta de dos fases principales: el mínimo solar, que es cuando la actividad solar es baja y el número de manchas solares es mínimo, y el máximo solar, que es cuando la actividad solar es alta y el número de manchas solares es máximo. En esta fase se observan más llamaradas solares y erupciones solares, lo que puede dar lugar a tormentas solares que afectan a la Tierra y otros planetas. El ciclo solar se repite aproximadamente cada 11 años, aunque la duración y la intensidad de los ciclos puede variar. A veces, los ciclos solares son más débiles o más fuertes, lo que afecta a la cantidad de actividad en el número de manchas solares observadas. El estudio de los ciclos solares es importante porque la actividad solar puede tener impactos significativos en la Tierra y en las tecnologías basadas en el espacio, como las comunicaciones por satélite y las redes eléctricas. Por otro lado, los científicos monitorean de cerca la actividad solar y estudian los ciclos solares para predecir las tormentas solares y comprender mejor el comportamiento del Sol. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años y tiene combustible para 7.500 millones de años más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar unos 1.000 millones de años en enfriarse. En el interior del Sol se producen reacciones de fusión en las que los átomos de hidrógeno se transforman en helio, produciendo la energía que irradia. Actualmente, el Sol se encuentra en plena secuencia principal, fase en la que seguirá unos 5.000 millones de años más funcionando hidrógeno de manera estable. Cada segundo se transforman 700 millones de toneladas de hidrógeno en cenizas de helio. Este proceso transforma 5 millones de toneladas de materia en energía, lo que da como resultado que el Sol cada vez se vuelve más liviano. El Sol continuará brillando en la secuencia principal durante aproximadamente otros 5.000 millones de años. Con el tiempo, su núcleo se agotará y gradualmente su suministro de hidrógeno, disponible para la fusión. Cuando esto suceda, el núcleo se contraerá y calentará aún más, mientras que las capas externas del Sol se expandirán debido a la presión térmica. El Sol entrará en una fase conocida como una gigante roja, en la que se hinchará y se expandirá, creciendo lo suficiente como para engullir los planetas internos del sistema solar, incluida la Tierra. Durante esta etapa, perderá masa a través de vientos solares y posiblemente también expulsará algunas capas externas hacia el espacio, creando una nebulosa planetaria. Finalmente, el núcleo del Sol se contraerá lo suficiente como para alcanzar las temperaturas y presiones necesarias para iniciar la fusión de helio en carbono y oxígeno. En este punto, la atmósfera externa del Sol será expulsada, dejando el descubierto del núcleo en contracción, que se convertirá en una enana blanca. Una enana blanca es el remanente denso y caliente del núcleo de una estrella masiva, después de que se ha agotado su suministro de combustible nuclear y ha expulsado sus capas exteriores. A medida que la enana blanca se enfríe con el tiempo, se convertirá en un objeto pequeño y oscuro, que eventualmente se fusionará con el medio interestelar a lo largo de millones de años. Pese a que es escalofriante saber que todas las estrellas, incluyendo el Sol, nacen, crecen y mueren, estos procesos tardan miles de millones de años, así que no es como que está a la vuelta de la esquina. Es un fenómeno que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas cargadas y radiación electromagnética que interactúa con el campo magnético terrestre y la atmósfera superior de la Tierra. Las tormentas solares generalmente se originan a partir de eventos en la superficie del Sol, como las eyecciones de masa coronal, erupciones solares y corrientes de viento solar de alta velocidad. Las eyecciones de masa coronal son liberaciones masivas de plasma y campos magnéticos del Sol, mientras que las erupciones solares son explosiones repentinas de energía que liberan radiación electromagnética. Cuando estas partículas y radiación llegan a la Tierra,
pueden interactuar con el campo magnético terrestre y causar una variedad de efectos, entre ellos, la generación de corrientes electromagnéticas inducidas en la superficie terrestre, lo que puede afectar a las redes eléctricas y las comunicaciones, así como provocar auroras en latitudes bajas y altas. Sin embargo, las tormentas solares también pueden tener efectos negativos en las redes de comunicaciones, los sistemas de navegación y las redes eléctricas en la Tierra. Las partículas cargadas pueden interferir con los sistemas de los satélites y causar daños en las estructuras eléctricas. Por lo tanto, aunque las tormentas solares pueden generar hermosas auroras en la Tierra, también presentan un desafío para nuestra tecnología moderna y la infraestructura eléctrica. Por esta razón, los estudios y la monitorización de las tormentas solares son importantes para entender su comportamiento y mitigar sus efectos en nuestras actividades diarias. A diferencia del puesto anterior, en el caso de las tormentas solares, estos sí son fenómenos que ocurren más seguido y podrían ocurrir uno que sea mortal para la humanidad. Y bueno, hasta aquí ha terminado el video sobre los que para mí son los datos más escalofriantes sobre nuestro Sol. ¿Qué otros datos así conoces sobre nuestro Sol? Por favor, me lo puedes dejar en los comentarios. Además de eso, dale me gusta al video y recomiéndame otros temas similares. Puedes seguirme en Instagram, donde hago contenido similar, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!